Ya chicos, vamos a partir por, primero que nada, la primera diapo es lo que vamos a tratar en esta clase que tiene relación con lo que hemos estado enviando. O sea, partimos con racionales, enteros, números, y hoy día en nuestra clase se va a tratar de transformación de fracciones a decimales. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a avanzar, y yo planteé una situación con pizza porque en este tiempo hemos estado pensando en comida o con la ansiedad, entonces lo relacioné con este tema. Entonces dice, en una junta de 4 amigos deciden comprar una pizza la cual deben repartir en partes iguales. Uno de ellos responde que cada uno le toca 0,25, mientras otro lo contradice y le menciona que lo correcto sería un cuarto. ¿Quién tiene la razón? Entonces hay un interrogante. Ahí asocié unos dibujos. Entonces en esta dice que ambos tienen la razón, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes a través de ese problema conecten que hay dos formas de representar estos números. Entonces cuando tengo una fracción, ¿cómo lo convierto en decimal? Entonces yo ahí les coloqué que se debe dividir el numerador por el denominador. Entonces, en el ejemplo que yo les di de la pizza, el primer ejemplo, ambos chicos que respondieron los amigos tenían razón. O sea, uno pensó en fracción y otro pensó en decimal, pero ambos tenían la razón. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una fracción y nos piden qué significa esa fracción, lo que tenemos que hacer es dividir. Entonces, aquí yo les coloqué otros ejemplos y si ustedes se dan cuenta, lo que pueden observar es que al dividir nos dan decimales que tienen distinta clasificación. Entonces el primero termina en 0 y se dice que es un decimal exacto. En el caso segundo, nos damos cuenta que después de la coma se comienza a repetir la misma cifra infinitamente, o sea, podríamos estar toda la vida. Entonces en ese caso, a esa cifra que se comienza a repetir se le llama infinito y es un periodo. Esto puede ser más de una cifra. En el tercer caso, nosotros tenemos que no se comienza a repetir después de la coma. Se empieza a repetir en la segunda, tercera o cuarta cifra. Entonces, en ese caso decimos que es semiperiódico. Se las dejé a ustedes para que después cuando se las mande ustedes realicen esos ejercicios. Y acá, si ustedes se dan cuenta, pasamos al caso contrario. ¿Qué pasa cuando yo tengo el decimal y tengo que transformarlo a fracción? Entonces, el primer caso que veíamos de clasificación, cuando tenemos el decimal, era finito exacto. Entonces ahora ese lo quiero transformar a fracción. Entonces, si ustedes observan, yo aquí les escribí, eso después lo pueden leer ustedes, pero en los ejemplos que puedo observar, que yo leo el decimal y la idea es que ustedes escriban el número que se lee en la parte del numerador. Y en la parte del denominador siempre es una potencia de 10. Ahora, ¿de qué depende esa potencia de 10? Depende, después de la coma, ustedes cuentan los espacios. 1, 2, 3, 4, están asociados a los ceros que acompañan a esta potencia. Por lo tanto, el primer caso es 32 partido en 10.000. El segundo caso, tenemos parte entera, entonces si ustedes observan, escribimos toda la cifra. Entonces, toda la cifra se lee 345. Pero en su espacio decimal hay solamente 2 espacios. Por lo tanto, por eso hay 2 ceros. Y así sucesivamente, es decir, ustedes pueden analizar los otros casos. Pero el primer caso tiene que ver con potencia de 10 en su denominador. El segundo caso es el decimal infinito periódico, el que se comenzaba a repetir infinitamente después de la coma. Entonces, es muy parecido al anterior, pero acá, en su denominador, son 9. ¿Y de qué depende la cantidad de 9? Depende de lo que está en la rayita.
Entonces, bajo la rayita va a haber una, dos o más cifras. Entonces, si ustedes observan el primer ejemplo, tiene rayita 4, significa que esto es 4, 4, 4, 4 infinitamente, pero nosotros escribimos 4 y en su denominador escribimos 9 Me porque hay salgo y me meto. No. una sola cifra. ¿Ya? Al que se desmuteó, no sé por qué. Está bien, pues son todos tus compañeros. Tenés que No, no son todos porque tengo una clase en general para todos los primeros medios. Ahí está todo. Voy a seguir, chicos. Entonces, acá la idea es que ustedes se den cuenta. Observen el segundo ejemplo. Acá escribí la parte entera como número mixto, ese 3 que está fuera de la fracción. ¿Y qué leo después del decimal? Solamente 12. Como hay dos cifras con rayita, son dos 9. Acá coloqué inmediatamente que era simplificable por 3 y acá me quedó el resultado final. Traspaso el entero y escribo la fracción simplificada. Y acá en el tercer ejemplo, observen, tenemos 3 cifras bajo rayita, significa esos 3 9 que están ahí. Y arriba es la cifra que usted lee en el número decimal sin coma y sin rayita. Y por último acá tenemos los dos enteros que se refiere a la parte entera. En la parte decimal yo leo solamente 5 y como hay una cifra, un solo 9. Y el último caso es el semiperiódico. Entonces, este es un poquito más complejo, porque si ustedes observan, hay que restar. Y esa resta depende de dos factores. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay un periodo, que es la cifra que se comienza a repetir, y un anteperiodo, que es lo que no tiene rayita. Por lo tanto, si ustedes observan acá el 0,21, el 1 es el periodo y el 2 es el anteperiodo. Por lo tanto, si yo leo la cifra completa es 21, ¿cierto? Y el anteperiodo es 2. Eso se lo tengo que restar. Y en su denominador, aquí hay una combinación de 9 y ceros. Primero son los 9 por el periodo que tengan las cifras y ceros por el anteperiodo. Por lo tanto, acá es un 9 por el 1 y es un 0 por el 2. Por lo tanto, al hacer la resta, mi resultado final es 19,90. En el segundo ejemplo, nosotros observamos, aquí quiero que coloquen atención, como hay ceros a la izquierda, esos ceros no se cuentan. Entonces, la cifra que yo leo entera es 13. Y en el anteperiodo, lo que leo en cifra es el 1. Pero, fíjese y observen en el denominador, es un 9 por el 3. Y son dos ceros porque después de la coma y antes de que se repita hay dos cifras, por eso hay dos ceros. Por lo tanto, acá hacemos la operación, me doy cuenta que esta fracción se puede achicar, simplificar, para eso dividí, me queda 6 partido en 450, eso lo puedo dividir por 3 y me queda 2 partido en 225. Y el tercer ejemplo es muy similar, es un poquito más grande, pero es lo mismo. Observen que la cifra completa es 5.478 y lo que está antes es el anteperiodo, que serían los 547. Hay una cifra en el periodo, un 9, y hay 3 cifras, por eso hay 3 ceros. Entonces ahora vamos a avanzar. Eso queda para ustedes. Eso también es como un resumen para que ustedes lo analicen. Y ahora voy a activar los micrófonos para que ustedes puedan hacerme, o sea, yo les voy a hacer preguntas y ustedes me pueden hacer preguntas. ¿Les parece? Entonces ahora, no sé si Marcela me puede ayudar ahí en
en indicar quiénes están haciendo preguntas. Ya, aquí estoy leyendo algunas, porque un 9, eso es cuando es periódico. Entonces tenemos 3 tipos de decimales, el exacto, el infinito periódico y el semiperiódico. Entonces, la idea, aquí yo voy a colocar y voy a activar para escribirles. Entonces, la idea es que ustedes puedan consultar para que activen el micrófono y podamos interactuar. Ya, voy a colocar, por ejemplo, esta fracción. Ténganme paciencia al pulso. ¿Cómo sería transformado a decimal? Pareciera que ahí active para que ellos se puedan, el que quiera preguntar, para... Sí, ahora sí, profe. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Quién contestó eso y cómo lo hizo? Porque tengo que saber qué proceso hicieron. Ay, ¿Quién Profe, está ¿podría volver a al- la 8, por favor, para sacar un pantallazo? ¿Quién va a contestar y quién colocó la respuesta? Pero en el fondo, chiquillos, yo les pido, por ejemplo, acá, yo les expliqué un proceso. Entonces, no que me escriban el resultado, sino que, por Profesora, ejemplo, hay un estudiante que le solicita volver a la diapositiva 7. ya, No, es Creo la que le 8, es la quedaron 8, la es la 8. 8. Por favor, creo que quiere sacar un pantallazo Pantallazo. de esa diapositiva. Screenshot. pero recuerden que esto se va a enviar después, chiquillos, entonces la idea es que tratemos de avanzar. Ay, puta, me filo. Ese es como un resumen, el que dijo la 8, que ni siquiera la pasé. Entonces, me interesa ahora la interacción, chiquillos, porque, por ejemplo, ahí yo les coloqué una fracción. Yo expliqué 2 procesos. Ya, pues terminó. Fracción a decimal y decimal a fracción. Entonces, por ejemplo, el que coloca 0,11. ¿Qué No, po. proceso matemático hizo? Entonces, el que colocó 0,11, me interesa saber qué proceso matemático hizo, porque si no, puede usar la calculadora y no me sirve. Chicos, por favor, a los que están... Perfecto, 11 dividido en 3. Esa era la respuesta que yo esperaba. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunte, me interesa que si entendieron el proceso. Ahora después se pueden ayudar con la calculadora, tienen que saberse las tablas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora voy a hacer la segunda pregunta. Entonces, ¿qué pasa si... Voy a ir borrando los que están... Si coloco, por ejemplo, ahora voy a colocar un decimal y ustedes me van a decir cómo se transforma. Ese es finito exacto, es periódico o semiperiódico. Chicos. Perfecto. El que dijo Rubén, que estoy viendo acá, que dijo periódico, perfecto. ¿Y cómo sería su transformación? Súper, súper bien. Ya, vamos a borrar y vamos a ver si pueden participar más. Entonces, si ahora coloco, por ejemplo, 3/5.
Perfecto, 3 dividido en 5. ¿Y cuánto nos daría 3 dividido en 5? No sé quién colocó ahí 3 dividido en 5, pero estaba bien, pero faltó la respuesta del resultado. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Entonces, chicos, la idea de las preguntas es que ustedes se den cuenta que no son los mismos procedimientos. Entonces, por ejemplo, si yo ahora coloco... espérenme un poquito. Si coloco 0,37 y le coloco rayita al 7, ¿qué tipo de decimal sería? El que dijo semiperiódico, Rubén, bien, pero faltó algo, porque no restaste. Recuerda que en el semiperiódico había que restar. Ahí lo estás agregando, me parece. Por lo tanto, perfecto, ahí sí. Perfecto. Qué bueno que estén participando, chiquillos. Y por lo tanto la respuesta sería 34 noventavos. Para el que está respondiendo, voy a contestar ahí. ¿Y eso queda así o lo podemos simplificar? Puede simplificar. Se puede simplificar. ¿Por cuánto? Por 2, por 3, por 4, por 5, no sé. Por 2, perfecto. Entonces, si simplificamos por 2, nos quedaría 17 arriba. Aquí voy a colocar esto porque no me alcanza, y 45 abajo. Súper. Perfecto. Vamos a borrar para aprovechar los minutos que nos quedan para... No sé si quieren hacer una pregunta a ustedes, a mí. Profe, no entendí sobre el periódico y el semiperiódico. ¿Cuál no entendiste, perdón? El semiperiódico y el periódico. Perfecto. Entonces voy a colocar ejemplos. Entonces, ¿pero qué no entendiste? ¿Cómo transformar de decimal a fracción o fracción a decimal? Las dos. Los dos, perfecto. Entonces, acá voy a volver a colocarte un ejemplo. Si, por ejemplo, tengo 2 partido en 3, es una fracción, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer para transformarlo es hacer la operación matemática 2 dividido en 3. Por lo tanto, para dividir, tengo que tomar cifra y me doy cuenta que el 3 no cabe en el 2, ¿cierto? Entonces digo 0 al cociente. Entonces bajo el 2, agrego un 0 y eso significa que voy a agregar mi parte decimal. Y ahora digo 3 en el 20. ¿Cuántas veces cabe? 3 por cuánto es cercano a 20. 6 veces. 6 veces, perfecto. ¿Y eso cuánto? 3 por 6 son 18.
Me sobran 2 y puedo continuar y me doy cuenta que se va a comenzar a repetir ¿qué cifra? Con el 6, El 6. Y 6, 6, entonces eso se escribe 3 puntitos como yo se los coloqué en la diapo, y eso significa que es infinito. Y eso lo vamos a resumir como 0,6 y sobre el 6 vamos a colocar, sobre un solo 6 vamos a colocar la rayita. ¿Sí? Ya, sí, ese ahora entendí. Muchas gracias. es el caso de fracción a decimal. En el caso que tú tengas el decimal, por ejemplo, 0,24. No tiene nada, ¿cierto? Entonces yo tendría que reconocer que es finito exacto. Te preguntan para qué 90 menos 2. La rayita es para indicarte el periodo. 90. ¿Ya? Entonces, por eso te estoy explicando. Entonces, mira, aquí voy a colocar de los 3. Si tengo 0,4, rayita, y pongo 0,27, y al 7 le coloco la rayita. Ahí tienen los 3 casos. Entonces, el primero no tiene nada, ¿cierto? El segundo es infinito periódico, y el tercero es semiperiódico. Entonces la idea es que tú los reconozcas. Entonces, el primero, yo al reconocerlo sé que va a ser una potencia de 10. Entonces voy a escribir 24 partido, ¿y cuántos espacios hay? 2. Entonces eso significa 100. 90. Y esto me doy cuenta que lo puedo simplificar por 2. Y eso es lo que vimos en las clases anteriores, que haría 12 partido en 50, y lo puedo seguir achicando, ¿cierto? Y eso me va a quedar dividido por 2, me va a quedar 6 partido en 25. Y ahí ya me doy cuenta que no hay ninguna tabla que lo... ¿Ya? Y el que está escribiendo acá no es semiperiódico, entonces no tienes que restar. En el periódico no tienes que restar. Entonces sería solamente 4/10. En el tercer caso tienes que restar porque es semiperiódico.